Debemos olvidar y perdonar las cosas que nos han hecho mal. Y debemos arreglar las cosas con nuestros hermanos. Porque el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgas seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. Y comienza tocando el mismo tema que está tocando el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Romanos, cuando habla del tribunal de Cristo, y dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echáis de ver la viga? Bueno, todos sabemos el temita ese, de la viga que tiene el hermano. Si nosotros queremos presentarnos en condición favorable al tribunal de Cristo, dediquemos a mirar nuestros errores. Muchas veces lo que nosotros vemos en nuestros hermanos es solamente el reflejo de nosotros mismos, ¿ya? Nosotros tenemos la tendencia a ser más inflexibles, más acusadores con aquellos que hacen las mismas cosas que hacemos nosotros, porque nosotros nos estamos viendo en él, ¿ya? Y bueno, eso le pasó a David. ¿Se acuerda que le pasó a David? Cuando vino Natán, cuando fue juzgado, iba a ser juzgado, Dios mandó a Natán aparentemente para hacer morir a David. Porque cuando David dijo, pequé contra Jehová, dice inmediatamente Natán, alegre, inmediatamente le dice, no morirás, David. Tus pecados han sido remitidos. ¿Ya? Aparentemente ya venía la mano muy fuerte de Dios. Aparentemente el rey David va a ser uno de los que están mencionados en Corintios, dice, por lo cual muchos duermen, otros están enfermos y debilitados por su pecado, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Pero el tribunal de Cristo no es un juicio, es ganancia o pérdida. Entonces el Señor nos pedirá y tenemos que arreglar todos los entuertos, todas las cosas que nosotros tenemos mal hechas, ¿ya? Y en el libro de Santiago dice que la misericordia triunfa. ¿Quién me puede completar el versículo? Sobre el juicio. ¿Ah? Tengámoslo muy en cuenta para que nos presentemos con más confianza en el tribunal de Cristo. Mientras más desarrollemos un carácter perdonador, mientras seamos menos amargados, menos resentidos, mejor oportunidad vamos a tener cuando Dios juzgue nuestra debilidad en el día del tribunal de Cristo. Porque de juzgarla, la va a juzgar, la va a pasar. Así que nosotros no podemos pasar por alto Mateo 18. Mateo 18 es normalmente tribunal de Cristo. Vamos a un poquito más adelante, el capítulo 18 de Mateo, ya que estamos hablando del tema de los hermanos. Dice así. Mateo 18:12 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una se descarría, una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Aquí está hablando de una oveja verdadera, un sinónimo de un creyente verdadero que se descarría. ¿Cuándo se descarría un creyente verdadero? Cuando comete una torpeza, una falta, y no la quiere reconocer. Cuando se niega a reconocerla. Entonces en ese momento se descarrió el hermano. Decía un hermano, un teólogo, dice que hay muchos hermanos descarriados dentro de la iglesia, que tienen cosas que están mal y no las quieren reconocer. Y como son cosas aparentemente tan graves, las siguen practicando, pero eso va al tribunal de Cristo. Aquí está hablando de un pastor que tenía 99, 100 ovejas y una se le descarrió. Para comparar a uno de los hermanos que se descarría. Un hermano se descarría cuando hace algo, cuando murmuró contra el hermano, cuando se enojó contra el hermano, o dijo algo contra el hermano, o le hizo una ofensa al hermano. Ya se descarrió. El Señor Jesucristo no quiere que eso vaya al tribunal de Cristo. En Mateo 18 es la segunda vez que se toma la doctrina de la iglesia. Y la segunda vez que se nos menciona la iglesia es en Mateo 18. La primera vez en el capítulo 16 de Mateo, cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Y aquí es la segunda vez.
Y cuando comienza hablando por segunda vez de la iglesia, lo primero que toma en cuenta son los problemas entre los hermanos. Lo primero, que lo resuelvan aquí, para no resolverlos allá. Y entonces se explica ampliamente cómo resolver el problema. Ahora, para resolver un problema entre los hermanos, tenemos que pensar lo que hizo Jesucristo con la oveja perdida, que la fue a buscar. ¿Ya? Es decir, Él nos manda que nosotros vamos a buscar a los que nos ofenden, que no nos apartemos de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestra amistad, de nuestra comunión, que no tengamos una amargura interna con los hermanos. Y nos manda que nosotros lo vamos a buscar con el amor de Cristo. Así que Él dice, bueno, del pastor, y dice, el versículo 13, dice, y se aconteciere que la encuentra. Entonces dice, bueno, si la encuentra, dice, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se habían descarriado. Acto seguido comienza a hablarle ahora a la iglesia por segunda vez. Y podríamos decir que la segunda doctrina de la iglesia es los problemas entre los hermanos, por varias razones. Porque Cristo está en medio y porque Él quiere que los hermanos oren juntos. Satanás sabe que la oración es lo más importante en la iglesia. Una de las cosas más importantes que el pueblo de Dios ore. Y Satanás trata de que los hermanos no oren porque tengan diferencias. Entonces no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué hay diferencias? Bueno, por ofensas. Realmente en toda la iglesia existe el pecado. Y entonces dice, bueno, así como el Señor se regocija, yo cada vez que alguien me ofenda, yo tengo que ir a buscar a ese hermano. Es un mandamiento. El hermano que no haga eso, tribunal de Cristo sea. Pero es que siempre pecó contra mí. Sí, él pecó contra mí, pero tú no fuiste a buscar. Y dice Jesucristo, te mando, que soy tu hermano. Dice versículo 14, así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ninguno de estos pequeñitos. Por tanto, por esta razón, porque cuando te ofendan, tú no tienes que ser un resentido, sino que tienes que ser como Jesucristo, que lo escupían, que hablaba mal de él y él oraba por la gente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te hiere, has ganado a tu hermano. La meta es que yo me trague mi ofensa, que me trague mi resentimiento y el ser anticristo, porque anticristo es ser todo lo contrario a Cristo. Es un hombre resentido. No seamos resentidos. No dejemos que las ofensas nos llenen de rencor y que no vamos al hermano que tiene problemas. Y entonces dice, a ganar a tu hermano. Entonces Dios me manda y Dios te manda que ganes a tu hermano. Él no quiere que los problemas de tus hermanos lleguen al tribunal de Cristo. ¿Cómo? Cuando a ti te ofenden, yo me voy de esta iglesia porque han ofendido mi santidad. Uy, qué terrible. No es así. Nosotros tenemos que cultivar el carácter de Cristo. Y tenemos que dejar al lado los resentimientos. Y tenemos que ir a buscar al hermano. Versículo 16, hay un temita ahí porque a veces el hermano sigue con su cosa. Dice, bueno, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que invoca 2 o 3 testigos contra todo causa, etcétera. Versículo 17 dice, y si no les oyere a ellos, ya a los testigos, o sea que en la iglesia está prohibida estrictamente la murmuración. Nadie puede hablar de su hermano, a menos que sea un resentido, amargado, que quiere ir al tribunal de Cristo. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener un corazón perdonador. Bueno, si el hermano insiste en su cosa, entonces a lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor estoy usando injustamente. Yo busco 2 o 3 testigos para ver hasta dónde estoy yo. A lo mejor yo soy un tremendo legalista, que vengo a ahogar a mis hermanos aquí a la iglesia y que no tengo misericordia.
Entonces, para que alguien ponga un punto, buscar un hermano espiritual, mira, pasó esto, y entonces el hermano dijo, oye, antes que vaya a conversar con el hermano, oye, saca el acelerador, que estés ahogando al hermano. Y el tema no era tan así. Aquí no hay una ofensa bíblicamente hablando, etcétera, etcétera. Pero si realmente hay un pecado, con mucha tristeza, hay que decirse a los testigos, dice, y si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa? Que cuando un hermano que vuelve a pecar y se vuelve a pecar, sale de comunión de la iglesia. Un proceso que es muy sencillo, el proceso. Un proceso que en cada paso se intenta ganar al hermano, y al final hay que orar por él, porque quiero que se hace con los gentiles y publicanos, hay que orar para que se conviertan. Y admítelo en la iglesia, invítalo a tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no dejes que el pecado de él te absorba y te consuma. ¿Ya? Ahora fíjense cómo dice. Dice el versículo siguiente, dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, ¿cuál es el contexto aquí? El problema de los hermanos. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por esto yo creo que el tribunal de Cristo va a ser en el cielo. No será aquí en la tierra. ¿Ya? Y entonces, una de las cosas que tenemos que considerar para el tribunal de Cristo es más que nada nuestro carácter. Desarrollar el carácter de Cristo. Ser perdonadores, ser misericordiosos. Y cualquier ofensa que tengas, el apóstol Pablo hablando de los Corintios dice, ¿por qué tú no te aguantáis la ofensa en vez de llevar a tu hermano al tribunal? Déjate nomás que cuando llegue al tribunal de Cristo yo voy a agregar a ese hermano. Pero tú quédate bien, quédate tranquilo, quédate limpio. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí en los problemas con los hermanos? Desarrollar el carácter de Cristo. Cuando dijo esto el Señor, que las cosas iban a ser acá en el cielo, Él nos está diciendo, venga, cuidado. Yo lo que sé en mi vida de cristiano. Hay cristianos, yo he conocido muchos cristianos que andan de iglesia en iglesia. Y cada vez que se van a la iglesia dejan un atado atrás de la otra iglesia, que el hermano les dijo, que no les dijo, en vez de ir ellos a buscar al hermano, se ofendieron, se fueron, y son personas que nunca están en un lugar, Siempre están peleando, siempre están insatisfechos, están inconformes. Entonces eso es un problema que el Señor no lo va a dejar pasar por alto. Y tómalo como una doctrina muy importante, porque la segunda vez que el Señor habla de la iglesia, está hablando de este tema. Dice el versículo, y otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, y está hablando de personas que se ponen de acuerdo para traer un hermano, pero está diciendo ahora que se pongan de acuerdo para orar. Y pidieron cualquier cosa, les será dado por mi Padre que está en los cielos. Y aquí está nuestro gran versículo, con que la autoridad con que nosotros nos reunimos, dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, ¿por qué es tan importante esta doctrina? Hermanos, ¿por qué el Señor no dejará pasar nada de esto? Muy sencillo. Porque el Señor quiere que la iglesia tenga un propósito en la tierra. El propósito de la iglesia se destruye cuando hay murmuraciones, cuando hay resentimiento, cuando no hay misericordia, cuando no hay perdón. El Señor Jesucristo oró al Padre y dijo, Padre, mira que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno. Para que el mundo crea. ¿Y cómo van a creer la gente? Si nosotros estamos teniendo problemas no resueltos con los hermanos. Puede decir la gente, oye, pero o sea que se quieren estos hermanos, se quieren tanto, estos hermanos se dan la pasada, están siempre juntos, se llaman, oran los unos por los otros, oye, yo me quedo aquí tiene que estar Dios. Y se convierten. Este tema es muy importante. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo el Salmo, porque allí envía Jehová. ¿Qué es lo que envía ahí? Bendición. ¿Y qué más? Salvación, vida eterna.
Cuando la iglesia tiene problemas, se destruye el propósito de la iglesia. Y esto es demasiado importante para el Señor Jesucristo. Jesucristo va a tener que llamar a muchas iglesias que destruyeron su testimonio. Y ahí habrá gran vergüenza en el Señor Jesucristo. Habrá gran tristeza y grande pérdida. Nosotros tenemos que ser atentos y ver las cosas aquí en la tierra. El tiempo se nos ha ido, pero yo quisiera solamente, con el deseo de que más que el tribunal de Cristo, nosotros desarrollemos el carácter del Señor Jesucristo para tener confianza en aquel día, en cuanto a nuestras actitudes y nuestros roces con los hermanos. Sabemos pedir perdón, sepamos humillarnos, con tal de que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Matemos el yo, matemos nuestro resentimiento. Versículo 21, Pedro se puso muy bravo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Eso fue como una ofensa para el apóstol Pedro. Entonces dice: ¿hasta 7? Como diciendo: Señor, mira, me voy a poner, voy a hacer de tripas corazón y voy a perdonar 7 veces al hermano que pegue contra mí. Pero ya la ama, porque nuestro corazón es así. Bueno, todos sabemos la contestación del Señor. Jesús le dijo: no te digo 7, sino 70 veces 7. Por razones de tiempo no alcanzo a contar la historia que contó el Señor, pero más o menos, no la alcanzo a leer, pero más o menos la vamos a resumir brevemente. Un hombre tenía una deuda muy grande de 50.000 talentos, algo así. Era como millones de dólares. Y no podía pagarla. Y entonces el Señor, con su carácter misericordioso, que es un tipo de Jesucristo, lo perdonó. Así como Jesucristo lo que hizo cuando nos convertimos a Cristo. Nos perdonó todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Y nosotros lo creímos. Y le dijimos: gracias, Señor, porque soy salvo eternamente por tu misericordia. Bueno, este hombre fue perdonado sus 50.000 talentos. Pero después que lo perdonaron, había alguien que le debía como 300 denarios. Y entonces, ¿qué pasó? Que esos 300 denarios que él debía era muy poquito dinero, muy poquito de él, y entonces él cometió la torpeza de no pagar el teléfono. Perdóneme, hermano, hay un letrero arriba que no lo cumplí. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de que la misericordia de Dios fue tan grande sobre nosotros, y nosotros vamos a guardar. Y a él le debía un poquito de dinero, así como 300 denarios, era así como, no sé, pues como 1.000.000 de pesos, una cosa así. Y entonces él lo echó a la cárcel a la persona. Y bueno, y el Señor cuenta la historia, yo solamente le voy a leer el siguiente de la historia. ¿Ya? Y téngalo presente que aquí no le está hablando en conversos, le está hablando a creyentes. Para que vean lo que delicado que es para el Señor no perdonar. Lo delicado que es para el Señor que la iglesia esté llena de amargura y de resentimiento. ¿Y por qué tiene que ir al tribunal de Cristo? Y él dice, bueno, el versículo 30 dice: mas él no quiso perdonarlo, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Y entonces dice que el versículo siguiente dice: entonces su señor, versículo 34, su señor dice, enojado, se enojó el Señor, aquel que le perdonó tanto, enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Conclusión del Señor dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Pedro era uno de ellos, con la iglesia. Así también hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Y aquí sale la misma palabra del Señor de Cristo. Cada uno a su hermano sus ofensas. Dios me manda de que yo no tenga nada contra nadie.
Dios me manda que yo desarrolle el carácter de Jesucristo. Que mientras lo ofendían, Él oraba por los transgresores. Pedía perdón por los transgresores. Un carácter tremendamente misericordioso y perdonador. Y si somos así, misericordiosos, vamos a tener un poco de confianza en el tribunal de Cristo y no vamos a tener problemas aquí con los hermanos. No hay problema con ningún hermano. Debo de desarrollar un cuero de rinoceronte. Nada nos puede dañar. Es verdad que a nadie le gusta que a sus espaldas andan hablando de él. Es verdad. Pero si vamos estrictamente al rigor de eso, somos peores muchas veces de lo que hablan de nosotros. ¿Sí o no? ¿Acaso nosotros no éramos dignos de iniciarnos eternamente? Entonces tenemos que tomar la decisión de no arrepentirnos, de pedirle al Espíritu Santo que nos dé el carácter de Cristo. Y nunca vamos a tener problemas con ningún hermano. Bueno, que el Señor bendiga su palabra y Dios mediante seguiremos tratando este tema un poquito muy amplio del tribunal de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.